Bien, saludos muchachos. Vamos a continuar con los videos de fisiología humana. En este caso el video corresponde a lo que es el mecanismo de la contracción en el músculo esquelético, parte 2. Yo soy el usuario SFO1507. Bien, este diapositiva nos ilustra cuáles son los pasos del mecanismo de la contracción muscular. En nuestro paso anterior nos habíamos quedado en la liberación del calcio en las cisternas terminales y para que llegue de esta manera al sarcómero. El paso que sigue es la unión del calcio liberada con la troponina C. Pero hagamos un recordatorio del último paso. Este tenemos nuestro gráfico, esta línea negra es el sarcolema y este es el túbulo T, que es la invaginación del sarcolema. El impulso nervioso llega desde esta dirección, de manera que va a interactuar con el receptor de hidropiridina, de manera que ese potencial de acción va a ser transmitido hacia el receptor de rianodina o conducto liberador del calcio que se encuentra en la membrana de la cisterna. Este cambio de voltaje permite que el calcio que está acumulado dentro de la cisterna pueda liberarse al sarcoplasma o citoplasma de la célula muscular. El calcio ya disponible en una mayor concentración puede interactuar con la sarcómera para ejercer su función. Una vez ejercida, el calcio va a ser bombeado nuevamente dentro de la cisterna por una bomba de calcio ATPasa, es decir, un transporte activo, por lo tanto con medidor de energía, de ahí que tengan que hacer una ATPasa. Bien, ya recordado eso, vemos nuestro gráfico nuevamente en el que nos ilustra cuáles son las partes de una célula muscular. Vamos a estudiar esta parte que está acá, que es el sarcómero. Ya lo habíamos mencionado antes, vamos a hacer un pequeño recordatorio del mismo. Esta unidad que está acá es lo que habíamos visto hace un momento, lo que es acá, que es nuestra sarcómero. Entonces, si nosotros vemos y recordamos la definición de sarcómera, la definición de sarcómera era aquel espacio que se encuentra delimitado entre dos discos Z, que son los que vemos acá, disco Z acá y disco Z acá. La banda que se encuentra, la que está delimitada por miosina, que es la proteína que vemos acá, que es de color rojo, junto con filamento delgado o actina, va a formar nuestra banda A o anisotrópica, que es la que está acá. Y los espacios delimitados entre dos, que solamente está conformado por el disco Z y la actina, se denomina espacio I o banda anisotrópica, que es la que está acá. Y lo que vemos aquí son los discos Z. Este modelo o esta disposición de la actina y la miosina se le denomina como fase relajada, es decir, aún no ha habido contracción. Y la necesitamos de esta manera para explicar lo siguiente. Vamos a estudiar lo que es la interacción de la actina y la miosina a continuación para explicar la contracción. Como vemos la miosina en las explicaciones que hemos en los videos anteriores, vamos a ver que la miosina tiene dos partes, una que es la cabeza y la cola. La cola se dispone en la zona central y las cabezas se disponen de manera periférica, que son las que están acá. Entonces, vamos a ver que este que está acá, que es el filamento delgado, va a interactuar con la miosina en estos puntos. Este que está acá es nuestra actina o el filamento delgado. Y eso que está acá son los puntos de flexura de las cabezas de miosina sobre respecto a la cola. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este es el cuerpo formado por las colas de las miosinas. Y esas cabezas también se denominan puentes cruzados. Como podemos ver en este gráfico, las cabezas de miosina interactúan con la actina en determinados puntos, que dista aproximadamente 14 nanómetros uno de otro. Vamos a estudiar esa interacción. Acá. Este gráfico lo habíamos visto antes. Es la disposición del filamento delgado de la actina, que está conformado por la actina F propiamente dicha, representada por estas bolitas de color gris, la tropomiosina, que es una proteína que se encuentra enroscada en la actina, y la troponina con sus tres subunidades. La zona T, que es la que interviene con la tropomiosina, la T con la tropomiosina, la I con la actina y la C para el calcio. Entonces, normalmente este gráfico está incompleto. La actina tiene puntos determinados en los cuales se une con la miosina. A esos puntos que están ilustrados con estas bolitas rojas se denominan puntos activos o sitios activos. ¿Qué son los sitios activos? Los sitios activos son los puntos en los cuales la actina va a interactuar con la miosina. No obstante, en estado de reposo o relajado, que es el que vemos aquí, la miosina no está en contacto directo con la actina, sino la tropomiosina interfiere entre ellas dos. Y de ahí la función de la tropomiosina. La tropomiosina tiene la función de inhibir el contacto íntimo entre la actina con la cabeza de miosina. ¿Por qué? Para que de esta manera se pueda inhibir la contracción.
y por lo tanto estar en el estado de relajación o reposo. Entonces, la tropomiosina, al ponerse en el medio, de manera que y ocluir los sitios activos, hace que las cabezas de miosina no toquen a la actina. Entonces, para que se dé la contracción tiene que hacer el proceso inverso, que la tropomiosina ya no esté no esté estorbando o cubriendo esos espacios de la actina para que se pueda activar. Y es lo que vemos a continuación. Bien, esta es nuestra miosina. Entonces, expliquemos el proceso de la contracción propiamente dicho. Tenemos aquí nuestra cabeza de miosina. Bueno, tenemos aquí nuestro filamento delgado, formado por la actina F, la tropomiosina, que es esta banda de color marrón, y estas bolitas, 3 bolitas, que son nuestra troponina. Nuestro filamento grueso, que está formado por la miosina, el cuerpo y las cabezas de miosina. Y como vemos en este gráfico, la cabeza de miosina está unida a un ADP. El ADP es el adenosin difosfato. ¿Para qué? Ahora vamos a ver para qué sirve eso. Bien, entonces, en esta conformación, que es la forma relajada, vamos a ver que la tropomiosina no está entre el sitio activo de la actina, que es esta bandita naranja, y de la actina y la miosina, de manera que la miosina no puede tocar a la actina. Pero esta vista longitudinal nos delimita un poco la visión. Ampliámoslas con un corte transversal. Y vamos a ver de la siguiente manera. Esta bolita amarilla es nuestra actina, con este punto naranja que es su sitio activo. Esto que está encima, en las bolitas marrones, es la troponina. La fracción I, que es la que se une a la actina, la fracción T, que se une a la tropomiosina, que es esta bandita, que en el corte transversal está representada por esta bolita marrón, que es esta que está acá, esta banda marrón cortada, y nuestra tropomiosina. Entonces, en el estado de relajación, la tropomiosina está entre la actina y la miosina, que está representada acá. Eso hace que la miosina no actúe con la actina, y de manera que la contracción no pueda darse. Entonces, cuando estamos en un medio en el cual el calcio abunda, tal cual es el medio que se propició al liberarse el calcio de las cisternas, del retículo sarcoplásmico, el calcio va a interactuar con la subunidad I de la troponina. Y de ahí, ¿cuál es la función de la subunidad C de la troponina? Es recibir al calcio que está liberado, de manera que la unión con ese calcio va a producir el siguiente evento. Veámoslo en un corte transversal. Una vez que ha llegado el calcio y se une a la subunidad I de la troponina, que está acá, vamos a ver que esa unión al calcio va a alterar la estructura tridimensional o la orientación espacial de nuestra tropomiosina. De manera que esta tropomiosina ya no va a cubrir al sitio activo de la actina, y de manera que el sitio de unión o el sitio activo ahora va a estar expuesto. Esa exposición basta para que la miosina, es decir, la cabeza de la miosina, pueda interactuar o unirse al sitio activo de la actina, y de manera que a partir de esa unión se desencadene la contracción muscular propiamente dicha. Entonces, espero que haya quedado bien claro este paso. Entonces, ya estudiamos cuál es la unión del calcio con la troponina C para descubrir los sitios de unión para la miosina en la actina. Entonces, hasta ahora nuestra cabeza de miosina está unida con la actina. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? La formación del enlace cruzado y el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos. Vemos de la siguiente manera. Una vez que está unida al calcio nuestra troponina y está el sitio de la actina F expuesta, la cabeza de miosina se une a ella. Esa unión de la cabeza de la miosina con la actina va a provocar que el ADP, que estaba unida a la cabeza de la miosina, salga. ¿Para qué? Para el siguiente evento. Una vez que el ADP ha salido, lo va a reemplazar otra estructura que se le llama el ATP o el adenosin trifosfato. El adenosin trifosfato es la molécula energética de la célula, puesto que para la contracción se va a necesitar energía. Otro dato más. Cuando el ADP ha dejado el sitio de la cabeza de la miosina, hace que ese ADP alejado
altere la estructura tridimensional o la estructura espacial de la cabeza de la miosina, de manera que va a pasar de este estado en el cual estaba aproximadamente a 120 grados, se haga que se flexione esa cabeza y arrastre al filamento delgado en esta dirección. A eso se le denomina golpe de activación o fuerza longitudinal. Entonces, cuando la cabeza de la miosina interactúa con citotibolactina, la arrastra formando con una flexura que hace la cabeza de la miosina hacia esta dirección, de manera que eso hace que el filamento delgado corra hacia esta dirección y hace que el filamento delgado se deslice sobre el filamento grueso. Una aclaración: esta teoría es hipotética, está sustentada por Andrew Huxley en el año 1950, que es la que puede explicar de la manera, digamos, más certera cómo es que será el mecanismo de la contracción. Esto es un modelo hipotético, obviamente. Bien, entonces, ya se ha dado la salida ATP del ADP y el ATP ha ingresado. Y el ATP es el que va a dar la energía para que se pueda dar ese movimiento de la cabeza de la miosina. Entonces, justamente, y de manera que el ATP al llegar a la cabeza de la miosina, dijimos en videos pasados que la cabeza de la miosina, en contacto con la actina, que está formada a su vez esa cabeza por la fracción S1 de la meromiosina pesada, tiene una actividad ATPasa intrínseca. ¿Qué significa eso? Que va a desdoblar el ATP en ADP y fósforo inorgánico, que es lo que vemos acá. El ATP es desdoblado a ADP y fósforo inorgánico. Cuando el ADP regresa nuevamente a nuestra miosina, ese ADP hace que la interacción de cabeza de miosina y actina se desdoble. O en pocas palabras, la unión del ADP con la cabeza de la miosina tiene poca o nula afinidad por la actina, de manera que la miosina se separa, como vemos en este gráfico. Lo que estaba en esta posición pasa a esta. Y de manera que al pasar este ADP, hace que la cabeza de la miosina, al regresar a su estado original, pueda coger a otro punto de la actina para nuevamente empezar el ciclo. Es decir, y a partir de eso, el arrastre en esta dirección de la fibra del filamento delgado sobre el filamento grueso. Y bien, así es como se da nuestra contracción muscular. En pocas palabras, y de un punto de vista macroscópico. En nuestra sarcómera tenemos nuestra actina, que representada por esta barra, perdón, nuestra miosina representada por esta barra gruesa, nuestra actina representada por esta barra delgada, y el disco Z representado por esta banda vertical. Al darse los fenómenos de la contracción que se han explicado anteriormente, en estado de reposo, esta sarcómera entre disco Z y disco Z tiene una longitud aproximadamente de 2300 nanómetros. De manera que al desencadenarse los procesos de la contracción muscular, vamos a ver el siguiente fenómeno, que la miosina hace que por sus puentes cruzados desplace a la actina en forma céntrica o al filamento delgado en forma céntrica, de manera que la banda H, que se encontraba delimitada por la zona central de la banda A, desaparezca, puesto que ahora va a estar ocupada por la actina que ha llegado hasta allá. De manera que se va a dar este juego: deslizamiento del filamento delgado sobre el filamento grueso, y este estado va a determinar que nuestra sarcómera ahora se encuentre en un estado de contracción, de extendido o relajado a contraído, que es lo que está acá. Y el tamaño de la longitud de 2300 nanómetros determinado entre cada disco Z ahora sea de 1500. Y de manera que si ustedes hacen un esfuerzo de imaginación y se imaginan todas las fibras musculares, o todas las miofibrillas de todas las fibras musculares de todo el músculo, justifica de cómo éste se pueda contraer. Y bien, eso ha sido la explicación de cómo se da el mecanismo de contracción muscular en el músculo esquelético. Espero les haya gustado la explicación. Esta es la bibliografía que me he utilizado para la explicación de esta exposición. Y bien, nos veremos en el próximo video con el mecanismo de contracción del músculo liso. Bien, muchachos, gracias por su atención, un abrazo a todos y bien, espero que el video les sirva realmente. Hasta pronto.